mensaje número 25 de esta serie. Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ya estamos terminando esta serie de temas que comenzamos hace como 6 meses atrás, y estamos mirando el último bloque de la armadura de Dios. Al final hay una pequeña conclusión de la serie, y ahí de Efesios 6:10 al 20 vimos la primera parte, que es el propósito de la armadura de Dios. Versículos 10 al 13, el propósito es estar revestidos de su poder para poder resistir en el día malo, aquel día de crisis. Ahora, la Biblia dice que todos los días son malos, habíamos visto, pero hay un día o hay un tiempo especial que se caracteriza como un poquito más malo que los otros, y es aquel día de la adversidad, del dolor, del sufrimiento, ¿sí? Para eso es la armadura de Dios, para resistir en ese día. Hay muchos que como que claudican ahí, y la razón es porque no tenemos en cuenta la armadura de Dios, que es lo que estamos viendo. Número 2, estamos viendo la descripción de la armadura de Dios, versículos 14 hasta el 20. Y ahí comenzamos a ver que la armadura de Dios tiene 7 piezas, 7 partes. Veíamos que hay 6, específicamente de un soldado romano. El apóstol Pablo tiene en la mente a un soldado romano, y él está mirando su armadura, no un soldado romano de un desfile militar, sino un soldado romano en combate, en la guerra. Porque el creyente diariamente está en combate, estamos en una guerra. Ahora, nuestra guerra, como ya lo vimos ahí, no es carnal, no es contra seres humanos, sino es una batalla espiritual. Cuando hablamos de una batalla espiritual, tenemos que comprender, y ya lo dije, no es contra el diablo, contra demonios, en el sentido de que yo puedo hacerle la guerra expulsándolo con mi boca, echándolo fuera, o con mañas, artimañas que se hacen, ritos, qué sé yo. Nada de eso. El problema que tenemos hoy día es que la gente es muy mística, y tenemos mucho fetichismo. Le voy a decir un fetichismo, este es un fetichismo bravo, echarse la bendición de la Iglesia Católica. Pero culpamos a la Iglesia Católica por ese que fetichismo es confiar en algo que yo hago, ¿sí? Que no es Dios, eso es fetiche. Fetiche, confiar en algo distinto a Dios. ¿Usted dice que los cristianos no son fetichistas? ¡Ja! Antes más, creo yo, que los católicos. ¿Usted no ha visto a los cristianos, cuando el niño sale de la casa, Dios te bendiga? Bueno, el católico, pero el cristiano por lo menos le pone la mano así, o que me cubro con la sangre de Cristo, cúbrase con la sangre de Cristo, o el Salmo 21 de memoria, el Padre Nuestro de memoria. ¿Cuántas cosas no se hacen ahí? Hay creyentes que creen que en un momento dado necesitan a Dios, y entonces creen que se tienen que tirar de rodillas al suelo porque así Dios los oye. Vea, hermano, toda confianza en lo que usted haga es fetichismo. El problema entonces es que pensamos que al enemigo o al diablo se le ataca de esa manera. Y por eso el Señor nos dejó la armadura de Dios, para llegar a una comprensión de la armadura, que es la manera como atacamos
al diablo cuando él viene o nos defendemos o lo atacamos, cuando él viene a nosotros. No es haciendo nosotros algo, sino es confiando en alguien que se llama Jesucristo. Amén. La manera como tú y yo tenemos nuestra guerra espiritual no es contra cosas naturales, es espiritual. Nuestras armas no son carnales, dice, sino poderosas en Dios. Es decir, mi armamento está en Cristo, de tal manera que si mi armamento está en Cristo y mi confianza está en Cristo, entonces mi pelea es confiar en Cristo, confiar en su palabra. Eso es. Por eso cada pieza de la armadura del soldado romano estamos viendo que tipifica a Jesucristo. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hace 8 días veíamos las primeras 2 piezas. Decíamos, la primera pieza es el cinturón de la verdad. Y explicaba eso. Si usted no vino, ahí está el mensaje. No, todavía no. Todavía no está. Bueno. Entonces se pone al día. Bueno, les quiero decir, si por alguna razón usted no viene, usted nos puede conseguir en la página del Facebook de la iglesia, o en otras páginas que tengo por ahí, o en mi muro. Ahí está el enlace para que usted lo pueda ver, o si no, en la página que tenemos de YouTube, en el canal de YouTube, se puede también. Veamos la primera pieza, el cinturón de la verdad. Veamos la segunda pieza, la coraza de justicia, versículo 14. ¿Y qué a conclusión llegábamos, hermano? La verdad es Jesucristo y su palabra. La justicia es Jesucristo. Y entonces lo que quiere decir es que nosotros debemos vivir en la verdad y también vivir en la justicia. Es decir, cuando confiamos en Jesucristo, en su verdad y en su justicia y vivimos en ella, ya tenemos las primeras 2 piezas. Y no es que usted dice como algunos por ahí, ay no, me pongo el cinturón de la verdad y me pongo la coraza de justicia. No, no. La primera pieza es: ¿cuánta verdad de Dios hay en usted? ¿Cuánta verdad conoce usted de Dios? ¿Cuánta verdad de la palabra hay en usted? ¿Y cuánta de esa verdad usted está viviendo? Mientras usted conoce la verdad y vive la verdad, usted se está poniendo el cinturón. Esto es diario. Habíamos dicho nosotros que la palabra donde dice vestidos de toda la armadura de Dios, no es que en algún momento dado usted se viste. Porque si usted en algún momento se viste y luego ¿cuándo se desviste? No, ahí la escritura lo que da a entender es lo siguiente: continuad siendo vestidos de la armadura de Dios. Es decir, tiene que haber una secuencia, y una secuencia progresiva. Es decir, cada día yo no me he visto, sino que cada día, pudiéramos decirlo, se acrecenta la vestidura que tengo de la verdad. Yo me he vestido de la verdad cuando conozco la verdad. Por favor, esto es importante. Si usted quiere, hermano, tener esa primera pieza de la verdad, usted debe conocer la verdad a través de la palabra de Dios. Si usted es una persona que no lee la Biblia, si usted es una persona que no se interesa por sacar un estudio de la palabra de Dios, dígame, ¿qué verdad va a haber en usted? ¿Y qué verdad usted va a vivir? Igual con la justicia. En Mateo 6:33 Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la justicia de Dios está aquí en su palabra. Y la justicia de Dios es todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, que yo debo ahora conocerlo. Hay una justicia imputada, Jesús me dio su justicia, pero hay una justicia práctica, es decir, yo debo vivir en una justicia que sale de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, hermanos, para pretender decir que tenemos el cinto de la verdad? ¿Cómo hacemos nosotros para pretender que tenemos la coraza de justicia si no nos interesamos por la verdad? Si no nos interesamos, hermano, por conocer un poquito la verdad. Vamos a hablar hoy de la tercera pieza. La tercera pieza está en el versículo 15 y tiene que ver con el apresto del Evangelio. Mire, Efesios capítulo 6, versículo 15, tercera pieza. Vamos a ver si alcanzamos a ver 3 piezas más. Tercera pieza: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Otra vez,
El apóstol Pablo tiene en mente un soldado romano en combate. Y a eso ya decíamos que el soldado necesitaba, como él llevaba una túnica, los soldados necesitaban un cinturón y se amarraban. Y el cinturón daba firmeza, daba estabilidad. Decíamos que el soldado se ponía una coraza que le cubría esta parte, es como una especie de chaleco que él llevaba. Porque en esa época la batalla era con espada. Y para evitar penetrar órganos vitales, entonces él se ponía esa coraza. Y entonces el apóstol Pablo está mirando a un soldado romano cómo era protegido, y él ahora lo traslada a la vida espiritual y dice: un creyente también está protegido contra los ataques del enemigo de esa manera, con el cinturón bien apretado, que es la verdad. Hermano, mientras más verdad usted conoce y vive, más usted tiene el cinturón, más usted está firme. Con la coraza de justicia, que no penetre nada, que a usted lo ataquen por acá y no le toca ningún órgano porque usted está fuerte, firme. Pero ahora ve una tercera pieza, y es el calzado del soldado. El soldado romano usaba unas sandalias especiales que ellos habían elaborado. Esas sandalias tenían unos taches, una especie de taches, pero además eran especiales, eran amarradas a su pierna, y le daban una facilidad y una agilidad. De hecho, la palabra apresto, porque dice aquí calzados los pies, está hablando de los pies, con el apresto. La palabra apresto significa algo listo, es decir, el soldado está listo, sus zapatos, sus sandalias, son sandalias ligeras, pero son sandalias de firmeza. Es decir, la firmeza se lo daban los clavos que llevaban donde ellos iban por cualquier terreno y no iban a resbalar. Pero también estaban listos. Al estar listos es que ellos tenían que revisarla y apretársela muy bien, listos para la batalla, pero era ligereza. Es más, se cree que Carlos Magno venció todas sus batallas y le ganaba al enemigo precisamente porque estos soldados tenían ese tipo de sandalias que los hacían caminar más rápido que los otros. Entonces, firmeza, estabilidad, pero ligereza. Entonces Pablo está mirando a ese soldado y dice: bueno, si él ganaba de esa manera, entonces ahora esa pieza la va a trasladar al cristianismo, y dice: el cristianismo necesita ahora ese calzado. Pero ¿cómo se llama el calzado? El evangelio. Porque dice: calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero no se llama el evangelio solamente, sino que le llama el evangelio de la paz. Es decir, ¿qué es lo que me va a dar a mí entonces habilidad para caminar por este mundo sin que yo me tropiece o me caiga? ¿Qué es lo que me va a dar a mí habilidad para poder ir rápido, pasar en medio de estos enemigos que hay? ¿Qué es lo que me va a dar a mí habilidad para estar listo siempre? El evangelio. Y el evangelio se llama la buena noticia, la buena nueva, pero el evangelio se llama el evangelio de la paz. ¿Por qué el evangelio de la paz? Se llama el evangelio de la paz porque a través del evangelio, escucha, amado hermano, cuando usted y yo nacimos en enemistad con Dios. Todo el mundo está en enemistad con Dios. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado activa la ira de Dios. Y la Biblia registra que el hombre es enemigo de Dios debido al pecado. No hay tal de que Dios ama al pecador. Eso es una mentira. A ver si me ayudan. ¿Quién fue el que dijo: Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? ¿Quién? ¿Churchill? Eso no fue un cristiano el que dijo eso. No recuerdo quién fue, pero fue, inclusive ni fue cristiano. Que Dios ama al pecador pero odia el pecado. Esa no es una palabra bíblica. Eso, Gandhi. ¿Cómo es? Ajá, Gandhi. Okay. Él fue el que dijo eso. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Dios está airado contra el pecador. ¿Cuándo? Todos los días. Dios está airado contra el pecador. O como dice Spurgeon y otros predicadores han dicho, y estos días lo mandé, del de Sproul, creo que fue Sproul. ¿Cuál es el problema con esa frase? Dios ama al pecador y odia al pecado. Dice: interesante, porque quien va al infierno no es el pecado sino el pecador. ¿Ve?
Dios está airado con el. O sea, si la humanidad vive ofendiendo a Dios todo el día, todas las horas, los minutos, los segundos, vive ofendiendo a Dios con sus actos, ¿tendrá contento a Dios? ¿Estará Dios así? ¡Ay, yo los amo! ¡Vengan, por favor! No, el Señor es que les mete candela en el lago de fuego. Sino que hay una gracia de Dios que está deteniendo. ¿Sabe qué fue lo que hizo que la iglesia no tenga la ira de Dios, sino que tenga su justicia, que es el Evangelio de la paz? La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dice Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿tenemos qué cosa? Paz para con Dios. Es decir, cuando usted creyó en Jesucristo y usted creyó que Jesucristo en la cruz estaba perdonando sus pecados, note esa expresión. Usted y yo éramos enemigos de Dios y la ira de Dios estaba contra mí y contra ti. Pero cuando tú por la fe creíste que Jesús en la cruz murió pagando la deuda de sus pecados y creyó en Él y creyó en Jesucristo, entonces hubo lo que se llama la propiciación, es decir, la ira de Dios fue calmada. Y como usted creyó en Jesucristo y Jesucristo está en usted, entonces ahora, esto es muy importante que usted lo comprenda, Dios no va a mirarte a ti en el pecado, sino que va a mirar a Jesucristo que está en ti. Y por eso Él dice, hay paz para contigo, eres mi hijo, te acepto porque tienes a Jesús en el corazón, te recibo ahora sí. Se llama justificación. Justificados pues por la fe, ¿tenemos qué cosa? Paz para con Dios, es decir, Él ya no es mi enemigo, sino que ahora hay una amistad, es más, hay una familiaridad, porque Él es mi papá, ahora pasa a ser mi papá, Él me adoptó como su hijo, yo soy su hijo, soy de su familia, ya hay comunión, ya no hay guerra, ya no hay enemistad, hay comunión y por eso se llama el Evangelio de la paz, el Evangelio que logró la paz. Entonces cuando Pablo dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, lo que está diciendo es, el creyente, así como el soldado está seguro con sus sandalias, el creyente debe tener la seguridad de su vida, porque él está en el Evangelio, en la buena nueva de salvación. Debemos estar tan seguros para dos cosas. Número uno, calzados, me toca a mí. Es decir, ya tengo la paz que Dios me dio por el Evangelio, pero ahora me toca a mí, o vivir calzado, es decir, dos cosas. Número uno, debemos vivir el Evangelio. Eso es. Vivir el Evangelio, es lo primero. Entonces, entraríamos al mismo punto, mire que es lo mismo, vivir a Cristo, porque ¿quién es el Evangelio? Jesucristo, Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestra salvación, Jesucristo es la buena nueva para nosotros, Jesucristo es el Evangelio. Veamos que la verdad es Jesucristo, la justicia es Jesucristo, el Evangelio ahora es Jesucristo. Entonces, número uno, yo debo vivir a Jesucristo, vivir el Evangelio. Número dos, yo debo ahora compartir el Evangelio a otra persona, comenzando por mis familiares, tengo que hablarles. Usted que está aquí, hermano, debe salir ahora a su casa y coger a sus primeros familiares y hablarles de esta palabra, de lo que captó hoy, de lo que aprendió hoy acá. Debe hacerlo con sus familiares, con sus amigos, con los que encontremos. Debemos hablarle la palabra de Dios. Entonces cuando Pablo dice esa pieza de las sandalias es vive el Evangelio y predica el Evangelio. En Romanos 1:16, usted después lo busca, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Algunos se avergüenzan. Es más, le voy a decir algo, si Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio y él está en el Evangelio y alguien se avergüenza, entonces no está en el Evangelio. La razón por la cual alguien se avergüenza de algo es porque él no es eso. Eso es claro. Yo hace rato desperté, gracias a Dios. Y cuando Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio, él sabe por qué lo dice. Y cuando Jesucristo dice que si alguno se avergonzare de mí, Él dice, yo me avergonzaré de él en aquel día. Porque Él sabe lo que está diciendo. Porque otra vez Jesús que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y luego les dice, pero ustedes no me pueden oír.
No me pueden creer, no me pueden seguir. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. Hermano, yo en esta congregación, y por eso esta congregación se desocupa cada rato, porque yo en esta congregación a usted no le voy a prometer falsedades. Si usted no es regenerado, si usted no ha creído verdaderamente, si usted no se ha arrepentido verdaderamente con una evidencia de un fruto, usted va para el infierno. Pero si usted creyó verdaderamente, se arrepintió verdaderamente, con evidencia de fruto, y una primera evidencia que usted comienza a congregarse, porque no hay cristianos sin iglesia. A mí no me metan esos dedos a la boca que hace rato yo sé que tengo dientes. Un cristiano sin iglesia no es un cristiano y va para el infierno, así me diga que cree. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y estamos unidos aquí, Él es la cabeza que está aquí con nosotros. Pues me voy, váyase, por donde vino. Pero la idea es salvar personas verdaderamente, o por lo menos que se den cuenta que no se les va a engañar. El calzado a los pies con el apresto del Evangelio de la Paz tiene que ver vivir el cristianismo y compartir. Otra cosa fuerte voy a decir. Alguien me va a decir acá, no, pastor, yo vivo el Evangelio. ¿Lo comparte? No. Hermano, eso va de la mano. Es decir, les explico, hablamos de la justicia hace 8 días. ¿Está justificado? Sí, claro, yo estoy justificado por la fe. Posicionalmente tengo la justicia de Dios, lo hablamos hace 8 días. Ahora, ¿vive en santidad? No, pastor, Jesús hizo una obra por mí, yo no voy a hacer nada. Ah, entonces usted no está nada justificado. Porque quien está verdaderamente justificado camina en santidad. Es lo mismo ahora. Usted vive el Evangelio, tiene las sandalias puestas. Sí, bueno, predica la palabra. No, a mí me da pena. Entonces usted no vive aquí. Amén. Ya que algunos están... Es impresionante. Jesucristo llamó a 12 apóstoles, los salvó, ¿y qué hizo? Y los envió a predicar. ¿Por qué en nosotros no puede haber esa comunicación? ¿Qué nos ha pasado? Ahora, yo no estoy diciendo que hagamos un programa porque alguien me va a decir, pues como usted no tiene un programa de evangelismo, dígame dónde dice la Biblia que yo tengo que tener un programa de evangelismo en la iglesia para evangelizar. Aquí lo hemos tenido, ¿sí o no? Y hemos comenzado todos. ¿Y cuántos hemos terminado? Con mi esposa nos quedamos esperando las últimas veces. ¿Dónde está Jorrito aquí, hermana Nali? Cuando comenzamos un grupo de evangelismo como 8, ¿sí o no? Lo llamamos a todos, hicimos bombos y platillos y llegaron 8. ¿Cuántos terminamos? Creo que ustedes 2. Entonces yo ya no me mato por ahí ya no voy yo. Cada uno de nosotros es responsable de anunciar el Evangelio. Usted tiene calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, bueno, está viviendo a Cristo, lo está predicando. Es su responsabilidad anunciar el Evangelio delante de Dios, no delante de mí ni del hermano. Es usted delante de Dios. Amén. Amén. ¿Y quién va a traer a la gente para acá? Pues usted y yo. Vamos a evangelizar. Mire, la responsabilidad suya es doble. Ore y evangelice. Dios los trae y Dios los convierte. Amén. Él lo hace. Él lo hace. Pieza número 4. Cuarta pieza, el escudo de la fe, versículo 16. Y sobre todo tomad el escudo de la fe. Impresionante, sobre todo, ya he hablado de 3 piezas: la verdad, la justicia, ahora el evangelio. Luego dice, y sobre todo tomad, mire, una orden: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta pieza es importante, impresionante. Es una pieza de defensa. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Entonces, aquí está hablando de un escudo. Y tenemos que revisar qué pasaba con el soldado romano. El soldado romano en su batalla tenía un escudo pequeñito, no sé cómo era, que se metía en
en el brazo, para pelear, espada. De ese no está hablando. Hay otro escudo que tenía el soldado romano que medía alrededor de 1,20 de largo por 75 de ancho. O sea, más o menos digamos que esa media puerta. ¿Usted los ha visto, sí o no? Usted ha visto películas antiguas, bueno, usted las ha visto. Entonces ese soldado tenía ese escudo grande. Bueno, ese escudo grande, usted lo conoce porque hace poco estábamos en un tiempo, lo que usted pasó con todas esas protestas aquí en Colombia. Haga de cuenta, ¿cómo es que llamaban estos? El SMART, eso. Parecido a esos escudos, ¿sí o no? Más o menos, ok. Era un escudo grande que lo protegía. Ellos se podían agachar y se protegía. Más o menos, sí, digamos que le cubría. O sea, 1,20 más o menos que por acá. Y 75 para cubrir a la persona completamente. ¿Por qué los soldados usaban eso? Y a mí me llamó la atención esto. Mire que aquí está hablando de las mismas bombas. ¿Cómo se llaman? Las bombas Molotov. Que son botellas llenas de gasolina o cualquier otro elemento que se incendia. Pues aquí está. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los soldados, los enemigos, en las flechas que ellos tenían para tirar, en las puntas les echaban una especie de, bueno, pegante, yo no sé, algo así. Y les metían candela. Y ellas iban, y si ellas llegaban y les llegaban a penetrar, inmediatamente ¿qué hacía? Se incendiaba el soldado. Podía morir quemado. O, para atacar una ciudad, así era que las quemaban. Esas son las bombas Molotov. La verdad, yo no entiendo cómo hacen eso. No, ¿cómo las hacen? No. ¿Por qué las hacen? ¿Usted cree que yo soy capaz de coger? Yo estaba mirando, buscando esas bombas Molotov, y tuve unas botellas más o menos así llenas de gasolina o de combustible con una mecha. Hermano, ¿usted cree que yo soy capaz de tirársela a una persona sabiendo que le pegue e inmediatamente muere quemada? O quemar a los soldados, o quemar a la policía, o al que sea. O sea, esta gente es pero muy depravada, pues. Pues ahí está. Entonces los soldados tenían que llevar esos escudos grandes para protegerse. Cada vez que venía esa flecha incendiaria, ¿qué hacían ellos? Desviarla de su origen. Ahora, ¿por qué Pablo está hablando así? Y está comparando ese escudo de protección para su propia vida y para los suyos, ¿con qué? Con la fe. Porque es que nosotros nos gusta mirar, ¡ay sí! El escudo, yo tomo el escudo de la fe. Bueno, ya le dije cómo es el escudo. Pero lo que Pablo está queriendo decir ahora es que no piensa en el escudo, piensa en la fe. Es la fe. ¿Cuál es la cuarta pieza que necesita una persona para cubrirse, que es parte de la armadura, hermanos? La fe. La fe como un escudo. La fe como un escudo. ¿Y por qué la fe la presenta como un escudo? Porque Satanás tiene dardos de fuego. Satanás tiene bombas Molotov contra nosotros. Y el propósito es destruirnos, incendiarnos, acabar con nosotros. Y solamente la fe como el escudo, como un escudo, nos va a proteger. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y le quiero mostrar solamente una pequeña reseña de cuáles son esas bombas incendiarias que el enemigo le trae al creyente. Romanos capítulo 8. Uno mira aquí unas y yo sé que muchos van a decir, ay, ¿cómo así? Quiero decirle que si nosotros nos dejamos llevar por lo que le voy a mostrar ahora, es decir, que no tenemos la fe suficiente como un escudo. Y lo que Pablo nos quiere decir aquí es que nuestra fe debe ser tan grande que debe parecerse a un escudo, para que nos defienda de los ataques del enemigo. Romanos capítulo 8, versículo 35. Bueno, desde el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora va a hablar de cosas posibles.
que pueden ser bombas incendiarias del diablo, flechas, dardos incendiarios del diablo que nos van a querer lanzar al creyente. Tribulación, angustia, ¿alguno ha estado ahí? Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. O sea, ¿podrá eso separarme del amor de Dios? Dice Pablo. Esas cosas son dardos incendiarios del maligno. Y luego dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. La noticia entonces que le traigo, hermanos, y que usted ya la debe conocer, es la siguiente. Cuando se le predica el evangelio a una persona, no se le va a decir que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que Dios lo va a usted y pare de sufrir con el evangelio o con Cristo. Es una vil mentira. Uno tiene que decirle es, Dios quiere salvarlo a usted de las garras del infierno, porque usted va camino al infierno con su pecado, pero Dios ahora por el evangelio lo quiere salvar. Y una vez Él lo salve, lo va a preparar para llevarlo a las moradas eternas, pero usted allí va a sufrir como cristiano. Usted es llamado a padecer como cristiano. Es que nos vendieron un evangelio de promoción, nos vendieron un evangelio fácil, nos vendieron un evangelio de prosperidad, de éxito, de fama. Ese no es el evangelio. El evangelio no es para de sufrir, el evangelio es aprenda a sufrir. Todo esto nos va a venir. Versículo 37, dice el apóstol Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo somos? Más que vencedores, más que vencedores. Y luego dice, por lo cual estoy seguro. Mire, el apóstol Pablo, es la seguridad que debe tener una persona que tiene la fe como, como un escudo. Estoy seguro, y vuelve y otra lista, que ni la vida, ni la muerte. ¿Alguien le teme a la muerte? ¿Le teme morir? Hermano, yo no le temo a la muerte, pero yo le digo a Dios, si me necesitas todavía aquí abajo, déjame todavía. Pero yo estoy seguro que si me muero, voy a la presencia de Dios. Ahora, si usted muere es porque Dios lo está llamando, ¿no? Ya es la hora. No por una irresponsabilidad suya. Entonces, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida. ¿La vida? ¿La vida? ¿La vida me puede separar del amor de Dios? Claro. Cuando usted ama más su vida que la de Dios. Yo le decía a mi esposa esta mañana, porque esta mañana llovió y todavía está por ahí como... Hoy me sorprendieron, o me faltó fe de verlos a ustedes aquí. Porque cuando normalmente pasa esto, yo hago casi culto con 3 o 4. Y yo pensaba en mi hija, porque estaba lloviendo, mi hija Andrea, la que está con nosotros esta mañana, desde las 6 volteando para allá. Como a las 6:30 le comenzamos a pedirle un carro porque estaba lloviendo, un Uber. Pues no vino, no apareció, cogió la sombrilla, lloviendo, y se fue hasta la autopista para irse. Y luego dice, entraba a las 7 y dice, mamá, llegué a las 7:10 al trabajo, pero llegó. En cambio hay muchos que ven el día así y se echan la cobija y siguen durmiendo. Los felicito. Estamos aprendiendo, amén. Amén. Así como corremos para el trabajo, le decía a mi esposa, mira a mi hija, todo lo que hizo para correr y no le importó que estaba lloviendo y con esa sombrilla y se fue. Yo le decía a mi esposa, ¿así harán los hermanos para ir al culto? Otra vez lo felicito, de verdad, me impresioné. Señor, la iglesia está cambiando, bendito Dios. Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, escuche, ni ángeles, ni principados, hay un demonio por ahí, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de esto nos puede separar. ¿Por qué? Porque la fe
de nosotros es como un escudo. Satanás puede enviar todos esos dardos: desánimo, desaliento, pereza, flojera, problemas, adversidades, dolores, qué sé yo, lo que sea. Pero nada nos podrá separar. ¿Por qué? Porque la fe que Dios nos ha dado. Ahora, escuchen lo que estoy diciendo. Cuando dice la fe, y quiero aclarar esto, no es mi fe. El hombre no tiene fe. Siempre que yo digo esto, me acuerdo de una señora, una esposa de un pastor por allá que sí, o sea, después de que yo prediqué de que el hombre no tenía fe, voy a predicar de que sí tenía. El hombre no tiene fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sabe dónde está la fe? Aquí. Es más, mire, hay muchas definiciones de porque Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que... Bueno, pero mire la definición de fe más sencilla. Mírenme acá que le voy a dar una definición de fe más sencilla. La fe es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho? Entonces hay una palabra, Dios dijo. Cuando yo leo esa palabra, o sea, tengo el mensaje de esa palabra, y yo estoy de acuerdo con esa palabra. Nosotros aquí hemos definido la fe, bueno, nosotros no, los reformadores, de tres maneras. Tiene que haber en primer lugar un conocimiento de la verdad, de la palabra. Ya la conozco, ¿sí? Eso es una parte de la fe. Tiene que haber un asentimiento, es decir, yo estoy de acuerdo, ¿sí? Me pongo de acuerdo, sí, eso es cierto, yo apruebo eso, tiene que haber una aprobación. Y número 3, tiene que haber ahora un involucramiento, es decir, un actuar en esa fe, un caminar, dar pasos. Eso se llama aplicar esa palabra a mi vida. Entonces, cuando pasan esas tres cosas, tenemos una fe verdadera. Pero el problema es que hoy día la gente tiene fe en ellos mismos, o como se llama lo otro, fe en la fe. Fe en la persona, fe en la fe, fe en lo que... No, eso no es. Fe es ponerme de acuerdo con Dios, es creer lo que Dios dijo. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. El escudo de la fe. Entonces ahora usted dice, ¿cómo yo tengo la fe? ¿Cómo es que viene la fe a mi vida? Hermano, sencillo, escuche la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Entonces dice que la otra pieza, la cuarta pieza, es el escudo de la fe. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Entonces, ¿cómo yo tomo el escudo de la fe? Pues acrecentando la escritura en mi vida, llenándome de conocimiento de Dios. Para eso están los cultos, más conocimiento de Dios, y luego ¿qué? La pongo por obra. Lo que yo conozco de Dios lo pongo en la práctica. Cuando hago eso, tengo la fe. Y esa fe es como un escudo que me va a proteger del desaliento de la semana, que me va a proteger de la tentación de la semana, que me va a proteger de la enfermedad de la semana, que me va a proteger del fracaso. Es decir, a pesar de todo eso, yo sigo creyendo en Dios, yo sigo confiando en Él. Ese es tomar el escudo de la fe. Pero yo venía de otras iglesias, de pronto usted no, donde ellos elaboraban un escudo de cartulina o de cartón, qué sé yo, y lo hacían y hacían esos dramas y esas pantomimas, y luego cuando iban a hacer la oración, es que yo lo viví, iban a hacer la oración, vamos a ponernos el escudo de la fe. Entonces cada uno iba y sacaba su pedazo de armadura y se lo ponía, y Señor, aquí voy con la fe puesta aquí. Eso no es así, eso no es en una oración. ¿Quiere tener fe? Lea la palabra más y obedezcámosla. Amén. En primera de Juan 5:4, usted después lo busca, primera de Juan 5:4, dice que nuestra victoria es la fe. Dice que la fe es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Pero por qué Juan dice nuestra fe? Porque ahora somos uno con la palabra. Creemos la palabra, estamos de acuerdo, entonces se llama nuestra fe, pero porque viene de la palabra de Dios. Pieza número quinta, y dejamos la última entre 8 días, el yelmo de la salvación, Efesios capítulo
6, versículo 17, la primera parte. Y tomad el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo. Otra vez, siempre es tomar. Y ya dije la vez pasada que la idea es que esto debe estar continuamente en nosotros. Amén. Hermano, nunca vamos a llegar. Usted nunca va a tener plenamente la verdad. Necesita crecer en la verdad. Usted nunca va a tener plenamente la justicia. Necesita crecer en la justicia. Usted nunca va a entender totalmente el evangelio. Necesita crecer en el evangelio. Usted nunca va a entender completamente la fe. Necesita crecer en ella. Y número 5, la salvación. ¿Cómo la presenta? Como un casco. Un casco de protección. Los que tienen moto lo saben muy bien, y yo que tengo bicicleta por ahí, que me gusta ir con mi hermano a entrenar y que ya me he caído 2 veces, sé lo que significa el casco de protección. La primera vez que tuve el accidente, y fue así, pum, pum. La primera vez. La segunda vez fue 3 veces. Porque caí así, y fue así, pum, pum, pum. Yo después decía, Señor, gracias por ese casco. Tengo que cambiar ese casco porque ya está todo llevado. Y me sirve entonces para decirle, hermano, de verdad, si yo no hubiera llevado ese casco de protección, en las 2 veces que me caí, mi cabeza hubiera partido, algo hubiera pasado. Los que tienen moto saben, no es para llevarlo aquí colgado, ni para llevarlo acá, ni siquiera lo amarran acá. ¿Sabes? Los accidentes yo llevaba bien amarrado aquí esto. Y cuando iba yo para el suelo, el casco no se movía. No se movía. Y entonces el apóstol Pablo está mirando otra vez al soldado romano y le está viendo el yelmo. El yelmo es casco, ¿no? El yelmo de la salvación. Le está mirando el casco. Ellos tienen unos cascos bien raros, pero grandes. Y otra vez la batalla era cuerpo a cuerpo, y cuando venían a la espada y le pegaban acá, ¡ping! ¡Ping! Nada. Ahora, el apóstol Pablo ve al soldado romano y dice, el creyente debe proteger su cabeza con ese yelmo que tiene el soldado, con ese casco. ¿Y de qué la va a proteger? ¿Sabe dónde es que más ataca Satanás al creyente? En los pensamientos. Es impresionante, pero yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí, pero mi mente es una máquina de hacer pensamientos, de hacer ideas buenas y malas. Mi cerebro no descansa, solamente tal vez cuando duermo. Yo soy que ni cuando duermo, porque me despierto en peliculado, viendo películas, tal vez me hago películas o sueño cosas que yo me quedo aterrado. Vea, yo me he soñado con iglesias donde anteriormente estaba, yo me he soñado con personas haciendo cosas diferentes a las que normalmente ellos hacen. Me he soñado con pastores que me hicieron el mal, digámoslo de alguna manera, y como obrando diferente. Me he soñado hasta llegando al cielo. Obviamente yo nunca traigo eso para acá, ¿no? Porque aquí predicamos en la palabra de Dios, no las experiencias de los hombres. Pero los pensamientos de uno van y vienen cualquier cosa. Dios mío, cuando mi esposa iba a entrar a cirugía, ¿qué pensamientos venían? Buenos y malos. Es una batalla. Entonces lo que el apóstol Pablo está queriendo decir ahora, el creyente, recuerde, para que podamos resistir en el día malo, vestirnos contra las acechanzas del diablo. Es decir, la armadura de Dios es para estar protegidos contra las acechanzas del diablo. El diablo nos va a atacar la verdad trayendo la mentira. El diablo va a atacar nuestra justicia trayendo injusticia. El diablo va a atacar el evangelio trayendo lo opuesto. El diablo va a atacar la fe trayendo la duda, y el diablo va a atacar nuestros pensamientos trayendo otros pensamientos o dudas. Entonces por eso dice acá que se ponga el yelmo de la salvación o el casco. Ese casco era de bronce, algunos eran de hierro, daba protección al soldado. El yelmo se refiere entonces a la salvación segura y completa. El apóstol Pablo está usando, después lo busca, a Isaías 59:17, cuando dice que Dios de alguna manera tenía su casco de protección. La salvación tiene que ver entonces con el yelmo, con ese casco de protección. Mire lo que dijo Pablo en primera de Tesalonicenses 5:8. Y aquí quiero explicarle algo. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido
con la coraza de fe, ahora aquí le pone a la fe la coraza, y de amor, y con la esperanza, note esa palabra, con la esperanza de salvación como yelmo, y con la esperanza de salvación como yelmo, es decir, la salvación, o la seguridad de la salvación, es como ese yelmo que nos va a proteger a nosotros. Si hay algo que Satanás va a poner en tu vida y en mi vida, es la duda de la salvación. Hablábamos del Evangelio, el Evangelio nos salva, pero ahora hay un problema. Tenemos pensamientos que no son totalmente regenerados. Por eso en Isaías el Señor, ¿qué es lo que dice? Si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que abandonar sus ideas, tiene que abandonar sus pensamientos y tiene que tomar los pensamientos de Dios, que son más altos que los del hombre. Siempre pensemos así. Los pensamientos del hombre y los pensamientos míos son mucho más bajos que los de Dios. Los pensamientos de Dios son puros, son perfectos y están dejados en su palabra. Entonces Dios me ha prometido a mí la salvación, que si yo creo en Él, tengo la seguridad de mi salvación, me ha prometido vida eterna. Pero Satanás va a mandar acusaciones, va a mandar dudas a mi vida. Llega un momento donde estoy inseguro de la salvación. Yo muchas veces he entrado en la inseguridad. Ahora, ¿cuándo entra en la inseguridad? Cuando Satanás comienza a atacar sus pensamientos y usted ve que de su mente solamente comienzan a brotar, son como ideas de pecado, como de maldad. Y usted ve que como que dice, pero si un cristiano, yo leo aquí en la Biblia, un cristiano debe vivir así, pero yo parece que yo soy el diablo, porque vivo totalmente diferente. Pero yo quiero ir a la iglesia, pero yo quiero recibir la palabra de Dios, pero la tentación viene y como me está ganando la tentación. Entonces, en esas dificultades, eso es una parte. Otra parte puede ser, pero como que desde que llegué al Evangelio soy un fracasado, todo me sale mal, se me cerró el negocio, se murió mi suegra, bueno, qué sé yo, tantas cosas. ¿Y por qué se ríe? O sea, se me vino todo ahora que soy cristiano y no, yo estaba mejor allá, yo como que me regreso. ¿Será que no soy cristiano? ¿Pero por qué el día así prospera y yo no? ¿Será que no soy cristiano? ¿Será que Dios no está conmigo? No, Dios me abandonó. Pobrecito de mí. Dudas. Porque Satanás está enviando eso a su mente. ¿Por qué? Porque no estás afianzando el casco en tu cabeza de la seguridad de la salvación. Hermano, estas piezas van unidas. La seguridad de la salvación nos habla de Jesucristo. Mire, hermano, y está en el quinto lugar. Si tú estás seguro de la verdad, si tú estás seguro de la justicia, si tú tienes el Evangelio en tu vida, si en ti está desarrollando fe, tiene que haber una protección en su cabeza para esos pensamientos. Y cada vez que les llegue un desánimo, un desaliento, ¿por qué las personas se suicidan? Siempre me he preguntado eso. Y la gente dice, es que llegó al límite de su problema. ¿Cómo es que se llama esta mañana? Depresión. Yo le decía a mi esposa, gracias a Dios, yo todavía no sé qué es la depresión. Sí sé que es el nerviosismo, y sí sé que es estar en un momento muy asustado. Cuando a mí me estaba dando mucho tiempo atrás algunos síntomas de depresión, no sé si eso sea que de pronto estoy bien, aparentemente está todo bien, pero me siento como raro, no me siento bien, hay algo, no sé. ¿Sabe qué me faltaba a mí? Comunión con Dios. Porque cuando iba al cuarto a orar y le lloraba a Dios y hablaba con Él, salía lleno. Y como mantengo con la palabra comunión con Dios, ¿qué depresión puede haber? Y si hay problemas y me llevan hasta aquí, hermano, la Biblia dice, Jesucristo dijo, ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, tú no vas a cambiar las circunstancias, tú no lo puedes hacer, el único se llama Dios. Amén. Y Él sabe
¿Cómo lo hace? Dios sabe si ese problema que tengo lo va a prolongar unos días más, una semana más, un mes más. ¿Y por qué? Porque en esa prolongación Dios está trabajando para enseñarte a ti y a mí algo que yo no sé. Pero el problema tuyo es que tú quieres acabar con ese problema ya. Porque así le han enseñado. Nos enseñaron mal. No, ahí está Dios. Y Él, si tú crees en Él, y con fe, y le oras, y le pactas. No a Dios, sino al pastor. No estoy hablando de acá, estoy hablando de otra iglesia. Y haces eso, Dios, como que está obligado a darte, y ya. Señor, hago una oración, pero me responde. Es más, hay una canción por ahí que decía que es que ya. Es más, yo he escuchado oraciones, de pronto usted le dice, Señor, necesito el carro ahora, necesito la lluvia ahora. ¿Usted ha escuchado esas oraciones? Entonces, estamos así. Y de pronto usted no lo ora, pero está así. Le llegó el COVID, Señor, que se vaya ya. Espérese, que ese es un proceso lento. ¿O es que Dios va a tener pues acepción de personas y a usted se lo quita ya y a los demás sí les deja que termine? Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces, hermano, cuando estamos en una crisis aquí, escúcheme bien esto. Cuando estamos en una crisis aquí ya a punto de explotar, escúcheme acá, porque eso es resultado de un tiempo que se ha venido acumulando algo. Y no queremos ver eso. Y nos costó un tiempo, acumulamos. Cuando hubo una caída en un pecado, eso fue tiempo de acumulación. ¿Y usted cree que se va a resolver ya? Todo lo que se ha venido acumulando, a algún momento explota. Y pensaron que con el Evangelio Dios iba a quitar eso de una. No, Dios va a decir, ahora hay un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿para qué es el yermo de la salvación? Para que usted esté seguro de su salvación a pesar de las dificultades que se presentan. Eso es lo que está planteando acá la palabra de Dios. Termino con este pasaje. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La salvación está segura en nosotros, como un casco nos protege de los golpes que da la vida. Esa salvación que Dios le dio está segura en usted porque Él fue el que la comenzó. Y Él la va a terminar. Amén. Amén. Esto no quiere decir que usted ahora se va a echar a dormir. No. Es su responsabilidad. Le doy otro texto, Filipenses 2, 12 y 13, después lo busca. Filipenses 2, 12 y 13, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Si bien es cierto que Dios produce en mí el querer y el hacer para las cosas de Dios, esto viene como resultado de que yo me ocupo en la salvación. Usted no siente nada, ocúpese en la salvación. Usted no ve nada, ocúpese en la salvación. Usted está dolorido, ocúpese en la salvación. Que Dios va a encargarse, Él va a trabajar. Entonces esta pieza es fundamental, nos va a proteger nuestros pensamientos. Recuerde que veíamos hace 8 días en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, que dice que nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces la batalla principal de un cristiano, esa sería otra serie de mensajes, está en nuestra mente. La batalla principal de un cristiano está en su mente, porque aquí es donde se gestan todos los pensamientos, porque usted piensa, siente y actúa. Es decir, todo lo que yo hago es resultado de lo que yo ya pensé, así sea de una manera inmediata, pero usted lo pensó y luego lo hizo. O sea, usted no va a reaccionar, su cuerpo no hará nada si primeramente no lo ha pensado. Estos movimientos que yo hago es porque yo ya los pensé hacerlos y por eso los hice. Entonces el problema está acá. Por eso la Biblia dice: transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y yo le doy gracias a Dios por la iglesia, y le doy gracias a Dios por los pastores, y le doy gracias a Dios por los buenos libros, las buenas teologías sistemáticas. Gracias a Dios por el internet ahora, que podemos tener buenos libros, buenas predicaciones, porque de esa manera mis pensamientos van siendo cambiados, van siendo renovados y me van a ayudar a mi diario vivir, y sobre todo me van a dar la seguridad de mi salvación. El enemigo le va a hablar 1000 veces que usted es del diablo, que usted no es de Dios, que usted no está seguro de la salvación, pero si usted está convencido, hermano,
Usted tiene el yelmo allí y lo va a proteger. Amén. Entonces estas piezas son fundamentales para la batalla del cristiano. El Evangelio de la paz, la fe protectora y la seguridad de nuestra salvación. Pongámonos de pie y oremos esta noche.